Ujú. Y luego aquí. Iniciar Pero en el espera un Canvas. momentico. Aquí, exacto, iniciar aquí. Y ya está Grabación. iniciando. Y ya. Bien. Cuando termine es quitarle aquí y quitar el botoncito rojo. Lo mismo, aquí y aquí. Para. Y aquí. Fin. Sí. Bueno, You are now unmuted. buenas noches, estimados estudiosos. Damos inicio a nuestra videoclase. Hoy vamos a abordar el tema del fuero de los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales. Vamos a mirar, a puntualizar jurisprudencia relevante que les va a servir para que ustedes puedan profundizar sobre este tema y como un punto de referencia. Inicialmente les voy a plantear dos casos. El primer caso es el de una persona al que vamos a llamar Marcos. Esta persona fue contratado para laborar en un piqueteadero, en un restaurante, en el cargo de oficios varios. En este cargo, esta persona se encargaba no solamente de la limpieza de todo, de lo que era pues la estufa, el restaurante en general, los pisos, paredes, mesas, todo, sino también eventualmente pues lo rotaban de puesto. Al ser oficios varios, entonces también en algunas ocasiones le correspondía hacer la función de mesero o incluso de cocinero. Fue contratado por el pago de 30.000 pesos el día en una jornada superior a las 8 horas laborales legales y no fue nunca afiliado al sistema de seguridad social. El dueño del establecimiento tenía una persona a la que vamos a llamar Nora, quien se encargaba de la administración del mismo y transmitir las órdenes del dueño del establecimiento a los empleados. De manera que esta persona Nora era quien organizaba la agenda laboral o la actividad o las funciones diarias de este trabajador en ese cargo de oficios varios. De manera que en una ocasión, una de las tantas ocasiones, esta señora Nora le dice a este señor Marcos, le encomienda la misión de hacer una limpieza profunda del horno, de la estufa, de la cocina en general. Marcos procede en conformidad, se dispone a tomar el líquido desengrasante pertinente para ello, lo abre, sin embargo, en un instante pierde el control de este recipiente y finalmente se le resbala de las manos, se abre la tapa, le cae el líquido desengrasante sobre sus ojos. Inmediatamente él corre con ayuda de los compañeros de trabajo que allí estaban, recibe los primeros auxilios ahí, consistentes en aplicarse abundante agua en sus ojos. Bueno, finalmente él se va para su casa, pero al día siguiente no puede, lógicamente, del ardor, del dolor, se presenta nuevamente a trabajar, le advierte esta situación a la administradora, esta le avisa al dueño y finalmente resuelven correr con los gastos de llevarlo a una clínica para que reciba la atención médica de urgencia. Le revisan sus ojos, le hacen una serie de exámenes, finalmente se determina como diagnóstico quemadura de córnea.
Sin embargo, como no está afiliado al sistema, el médico pues lo que hace es una recomendación de mantenerse en reposo y pues eventualmente no expide unas incapacidades, teniendo en cuenta pues que él no se encuentra afiliado al sistema. Por lo menos es la razón que da el médico, de manera que la señora Nora le dice a Marco que bueno, listo, proceda pues a quedarse descansando en su casa para que se recupere, que ellos, tanto ella pues como el dueño del establecimiento, van a asumir los gastos en lo que respecta a ese medicamento que tiene que aplicarse, medicinas que debe tomar. Igualmente el médico con este diagnóstico determina la necesidad urgente de realizarle una cirugía. Le diagnostica o le receta también unas gafas de filtro, con filtro, y pues le recomienda que no se exponga a calores ni pues al ambiente en general. Este es el primer caso. Ahora vamos al segundo caso. Este es un caso más como entre nosotros. De pronto un día, y ahora con estas lluvias y todo, más de uno aquí hemos pasado por esto, un resfriado, ¿sí? Entonces nos sentimos indispuestos, incluso nos puede dar hasta fiebre, dolor en el cuerpo en general. No, el cuerpo siente la necesidad de que debe descansar. De hecho, si se presenta con fiebre y ciertas sintomatologías fuertes, puede que si acudimos a la clínica, puede que nos logren incapacitar por lo menos un día, como puede que no. Listo, entonces al final vamos a poder ubicarnos en si alguna de estas situaciones, las dos o una de ellas, representan el denominado fuero de los discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales. Nos va a permitir entender en qué consiste este fuero. En primera instancia, tienen que tener presente la Ley 361 del 97, que en concordancia con los artículos 1, 13, 47, 4 y 68 de la Constitución Nacional, regula todo este tema de los fueros de los discapacitados. ¿Qué es lo que se busca con esta regulación, con esta consagración? La dignificación de las personas con limitación, que las personas con limitación tengan una asistencia, una protección necesaria. Vamos a ver más adelantico que este término limitación fue revisado en una demanda de constitucionalidad y fue declarado exequible en el entendido que se reemplace por la palabra discapacitado o discapacidad. Sin embargo, en el texto de las normas ustedes siguen encontrando la expresión limitación. ¿Qué se busca? La integración social de estas personas, que no queden apartadas de la sociedad. Encontramos también la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU en 1948. Encontramos la Declaración de los Derechos del Deficiente Mental de la ONU del 20 de diciembre del 71. Encontramos la Declaración de los Derechos de las Personas con Limitación en la Resolución 3447 de diciembre del 75. Todas estas son fuentes internacionales de este fuero. Tienen ustedes también que tener presente el convenio 159 de la OIT de 1983 sobre readaptación profesional y el empleo, que fue ratificado por Colombia mediante la Ley 82 del 88, de conformidad o en aplicación del artículo 53 de la Constitución Nacional. ¿Y qué se entiende por una persona inválida dentro de este marco de normas?
es aquella cuyas posibilidades de obtener y conservar un empleo adecuado y de progresar en ese empleo quedan sustancialmente reducidas a causa de una deficiencia de carácter físico o mental debidamente reconocida. Entonces, las circunstancias de salud de la persona lo llevan a que de manera sustancial sus posibilidades de obtener o conservar un empleo se encuentran reducidas. Esa deficiencia puede ser de carácter físico o puede ser mental. Debidamente reconocida, pues debe estar soportado en una historia clínica, en un concepto médico. ¿Sí? Encontramos el artículo primero, la finalidad de la redactación profesional, de acuerdo con la Ley 82 del 88. ¿Cuál es la finalidad? Que el inválido tenga y conserve el empleo adecuado, que se promueva la integración o reintegración en la sociedad, como estábamos comentando, que haya unas medidas para la redactación y para promoverle oportunidades de empleo a estas personas y que se respete el principio de igualdad entre los trabajadores con la discapacidad y los trabajadores que están sanos. Encontramos también la resolución 168 del 83, que habla del empleo protegido, que se identifica como esa protección que se debe dar al derecho al trabajo y a su derecho a permanecer en los cargos desempeñados. Que las organizaciones de empleadores y trabajadores deben cooperar con instituciones que promuevan la reintegración de las personas inválidas en la vida de trabajo activa. Los regímenes de seguridad social deben asegurar programas para personas inválidas. Entonces, todo lo que debe también hacer el Estado, programas que debe implementar el Estado, las medidas legales que debe implementar para efectos de regular y garantizar este derecho de las personas con discapacidad a la reinserción en la sociedad, a la reinserción laboral, a conservar su empleo, a sentirse útiles desde el punto de vista social y laboral. Bueno, y ya en la Ley 361 del 97, en el artículo 26, ustedes van a encontrar la definición legal de este fuero como una protección para estas personas disminuidas físicas, psíquicas y sensoriales. Aquí está la sentencia 458 del 2005, como les decía, que es la que declara exequible la expresión limitados contenidos en toda esta normatividad, pero en el sentido de que debe reemplazarse o vertirse por discapacitado o discapacidad. En esta medida, el fuero, ¿qué implica este fuero? El fuero es una protección, ¿sí? ¿En qué consiste esa protección? Que la persona disminuida por razón de su discapacidad, esta discapacidad no puede ser nunca un motivo para la desvinculación laboral. ¿Qué pasa? Que este fuero, esta protección tampoco es absoluta. No es que el empleador tenga sí o sí que tener a esta persona laborando o vinculada a su empresa, porque en muchos casos se da que pues hay casos en los que la persona realmente no puede realizar una actividad productiva o no le rinde ninguna actividad productiva. Para esos casos donde la limitación de la persona, la disminución en su capacidad es incompatible o insuperable con el cargo que él desempeñaba o con cualquier otro cargo en el que se le pueda reubicar en la empresa, pues en esos casos el empleador estaría habilitado para terminar la contratación. Pero hay que tener presente que ¿qué tiene que hacer el empleador? Y aquí es donde entra la labor de ustedes como especialistas en seguridad y salud en el trabajo, en que ustedes deben propender, deben vigilar que estos derechos, dado que es un derecho ya reglamentado, consagrado inicialmente en la Constitución y en los instrumentos internacionales que acabamos de mirar, e instalado también por vía legislación en Colombia, ustedes tienen que propender porque estos derechos se respeten dentro de la organización para efectos que la empresa
pueda estar en consonancia con la normatividad, ¿sí? Entonces, en el evento de ocurrir accidentes de trabajo, enfermedades laborales, y se presente, estas personas tienen estos derechos a no ser despedidos, derecho en el evento de que él sufre una pérdida de capacidad laboral irreversible, tiene derecho a ser reubicado, es decir, se debe hacer un estudio de puesto de trabajo que permita identificar la compatibilidad entre la situación de salud que está presentando el empleado como consecuencia de ese accidente de trabajo, esa enfermedad laboral, con un empleo, con una actividad, con un cargo que él pueda desempeñar, en el que se sienta productivo y que igualmente pueda generar un plus, pueda generar un beneficio, pueda generar un trabajo, una labor, un producto y un resultado para la actividad económica de ese empleador. Hay que conciliar ambas cosas. Y ustedes son los veedores de que efectivamente se cumpla con estos mandatos. Como les decía, no es un derecho absoluto de estas personas. ¿Por qué? Porque siempre la normatividad en últimas busca un equilibrio entre la actividad económica del empleador o el empleador como dueño de los medios de producción y los derechos de los trabajadores. Porque tampoco se puede acabar a las empresas. Si acabamos las empresas, entonces no hay trabajo. ¿Y cómo se logra ese equilibrio? ¿O cómo se blinda y cómo ustedes garantizan que ese empleador se blinde jurídicamente y pueda decir ante un juez: yo he cumplido con todo lo que me implica, con todo lo que me exige la normatividad en estos fueros de discapacitados? ¿Qué tienen que hacer? Se presenta el caso, la persona quedó disminuida en su capacidad laboral, es responsabilidad del empleador, como les decía, hacer el estudio de puesto de trabajo para efectos de determinar qué cargo, qué funciones, de acuerdo con las recomendaciones médicas, puede seguir desarrollando la persona. Tendrán que, para esos efectos, quizá van a tener que capacitar a la persona, porque si es una actividad que normalmente él no hacía o que quizá nunca había desarrollado, van a tener que capacitarlos, hacerle la inducción, hacerle la reinducción y reubicarlo, o pedir una orden por la cual se le reubica, luego de ese estudio minucioso de compatibilidad entre la actividad y la capacidad laboral del empleador y del empleado y su condición de salud. Si el empleador logra soportar todo documentalmente, la capacitación, la reubicación y la reacción o la evaluación también que se le tiene que hacer también a ese empleado en ese nuevo puesto de trabajo. Si finalmente el empleador soporta todo documentalmente y logra demostrar que en efecto él siguió todo el procedimiento, hizo todo lo posible para que este empleado se sintiera a gusto, pudiera rendir, lo capacitó, lo rotó por varios puestos de trabajo, pero finalmente no se logró el objetivo porque el empleado finalmente lo único que sabía hacer y podía hacer y para lo que se sentía útil era para el trabajo que hacía antes de tener la afectación en su salud. Entonces ahí podríamos encontrar un caso de incompatibilidad insuperable y son eventos en los cuales el empleador puede blindarse aún más jurídicamente previo a despedir a esta persona y acudir ante el Ministerio del Trabajo y presentar el respectivo soporte documental de todo esto que estamos hablando para que sea el inspector del trabajo el que revise el caso y finalmente expida una autorización, una orden avalando la decisión del empleador de dar por terminado el contrato de trabajo a este trabajador. Si este es el requisito de la autorización previa que debe mediar ante la oficina del trabajo. En el evento que el empleador incumpla con este requisito, proceda al despido sin que el despido esté justificado
no haya una causal objetiva, no se haya hecho todo el trámite de inducción, de reubicación, entonces tendrá que pagar una indemnización. Obviamente esto es por vía judicial. El empleado podrá ir ante un juez y reclamar, presentar la respectiva demanda para que sea un juez de la República el que ordene al empleador pagar esa indemnización de 180 días de salario. Aquí tienen entonces la otra sentencia importante, C-31 del 2000. Y la más importante es la sentencia SU 049 de 2017. ¿Por qué? Porque esta sentencia recoge la línea jurisprudencial o los planteamientos de la Corte Constitucional en este tema hasta el 2017. Y es importante que ustedes tengan presente algo, y es que han sido dos posturas, una de la Corte Suprema de Justicia en sala de casación laboral y otra la de la Corte Constitucional en calidad de guardiana de la Constitución Nacional. En el caso de la Corte Suprema de Justicia en sala de casación laboral, ella venía estipulando unos requisitos para que operara este fuero de los discapacitados, y era que la Corte consideraba que para que operara debía la persona estar calificada, habérsele asignado un porcentaje de pérdida de capacidad laboral, ¿ya? Y ese porcentaje de pérdida de capacidad laboral debía estar entre ciertos porcentajes, ¿ya? Debería estar entre ciertos porcentajes, como aquí, por ejemplo, ustedes van a encontrar, si ustedes leen la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, providencias en ese sentido. Entonces, para que lo tengan presente, que esa es una postura de la Corte Suprema de Justicia, que estipula, mediante sus fallos, que para que opere el fuero de discapacitados, tendría que la persona haber sido calificada, haber sido valorada por la Junta Médica y asignársele una pérdida de capacidad laboral. Y esa pérdida debería estar entre estos porcentajes: moderada, severa o profunda, que de acuerdo con el decreto 2463 del 2001, moderada es una pérdida de capacidad laboral del 15%. Es decir, que una persona con una pérdida de capacidad laboral inferior al 15% no estaría dentro de la protección del fuero de los discapacitados. La severa es del 25% y la profunda mayor al 25%. Profunda igual o superior al 50%. Entonces, para más detalle, en este decreto está eso especificado, contemplado. Sin embargo, como les decía, eso es una postura de la Corte Suprema de Justicia en sala de casación laboral, porque tenemos la otra postura, que es la de la Corte Constitucional como guardiana de la Constitución, en virtud de la cual no se requiere que la persona esté calificada. No se requiere que la persona esté calificada. Simplemente que haya una afectación en su salud, y que esa afectación en su salud pues le genere una circunstancia de debilidad manifiesta, de manera que se le ve disminuida sustancialmente sus facultades o sus habilidades para desarrollar la actividad laboral a la que normalmente se venía dedicando. Entonces, bueno, de pronto ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál de las dos posturas prevalece? Es controvertido. ¿Qué pasa? Si el caso lo va a conocer un juez laboral o incluso pues la misma Corte Suprema de Justicia, muy seguramente se van a apegar, a acoger a la postura de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que la persona debe estar calificada. Pero si el caso lo conoce un juez de tutela, por una acción de tutela, que la persona sea despedida y entonces presenta una acción de tutela, lo conoce un juez de la República, un juez de tutela, ese juez de tutela se va a acoger a la postura de la Corte Constitucional y muy seguramente va a ordenar la tutela o la protección de esos derechos a la estabilidad laboral reforzada, que es el derecho que se desprende de este fuero de los discapacitados.
Estabilidad laboral reforzada, ¿en qué sentido? Como lo hemos venido conversando, la persona no puede ser despedida en esta circunstancia. De ser despedida, tiene que haber una justa causa comprobada, tiene que haber una incompatibilidad entre su situación de salud y la actividad laboral para la cual el empleador lo haya reubicado, y todo tiene que estar debidamente soportado, documentado, y acudir igualmente al Ministerio del Trabajo para que éste dé su respectivo aval. De lo contrario, el despido sería ilegal y el empleado podría acudir a la vía judicial, a un juez de tutela, para que este juez ordene la tutela de este derecho fundamental, valga la redundancia, y de esta manera disponga que el empleador debe reintegrar, es decir, volver a contratar sin solución de continuidad a ese empleado, como si no se hubiese despedido, de manera que deberá pagarle los salarios que le haya dejado de pagar desde el momento del despido, más la indemnización de 180 días de salario que contempla la norma y que vimos ahorita. Entonces, a eso se refiere la estabilidad laboral u ocupacional reforzada. Y en la sentencia SUM 049 del 2017, cuando ustedes la lean, se van a dar cuenta del caso del señor María Chavarría Oquendo, un señor de 73 años de edad. Resulta que él se desempeñaba como conductor de vehículos de carga para esta empresa, pero había sido vinculado mediante un contrato de prestación de servicios. Resulta que la empresa le termina unilateralmente el contrato de trabajo sin autorización previa del Ministerio del Trabajo. Pero en ese momento que se da la terminación, él se encontraba incapacitado porque había sufrido un accidente de trabajo de origen laboral que le ocasionó una lesión grave. ¿Ya? Entonces, él acude ante un juez de tutela, y el juez de tutela le salvaguarda, le garantiza esos derechos a la estabilidad laboral reforzada. Noten que esto ocurre aunque se trataba de un contrato de prestación de servicios formalmente. Pero ¿qué ha dicho la Corte? Que aun si la persona está vinculada por contrato de prestación de servicios formalmente, pero en la realidad, en el día a día, lo que se presenta es una relación dependiente en la que se dan los requisitos del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, subordinación, prestación personal del servicio y remuneración, entonces aplica la protección del fuero. ¿Por qué? Porque prima la realidad sobre la forma, como lo vimos en nuestras primeras videoclases. Entonces, aquí encuentran que este trabajador celebró 2 contratos de prestación de servicios. Uno desde el 3 de enero del 2013 hasta el 30 de noviembre del 2013. Un segundo contrato que inició el 1 de enero del 14. Y en la cláusula sexta tenía una duración de 11 meses, contada a partir de la fecha de celebración. Pero este último contrato fue el que se terminó de manera anticipada. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se sanciona? La discriminación, porque no hay una justa causa comprobada. Entonces se entiende que la terminación se está dando es por razón de su estado de salud. Bueno, entonces, dicho esto, si nos regresamos nuevamente a nuestros 2 primeros casos, ¿qué dirían ustedes? ¿En cuál de estas 2 situaciones, nosotros con gripa o este señor Marcos, cuál de los 2, o si los 2 se encuentran bajo la protección del fuero de los discapacitados físicos? En este caso serían físicos, y bueno, en el caso del señor Marcos sería sensorial, porque se le afectó quemadura de córnea, pues en el evento que se den los requisitos. ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría saber sus opiniones al respecto. Gracias, Jenny. ¿Nos podrías decir por qué consideras que aplicaría para el primer caso?
El señor Marcos no ha sido calificado, no se le ha asignado un porcentaje de pérdida de capacidad laboral, no ha estado afiliado nunca al sistema de seguridad social. De hecho, el médico no les pidió una incapacidad. Él cesó de trabajar, sí, ya por recomendaciones del médico, y su empleador dijo que iba a asumir y pues que no, que descansara, que tomara reposo. Exacto, sí, muy bien, Sandra, muchas gracias. Exacto, Jonathan, muchas gracias. Prima la realidad sobre la forma, es cierto, es una contratación laboral. Exacto, entonces noten ustedes que se da, ¿cuál es la clave aquí? Que el señor Marcos ha padecido una afectación en su salud. Esa afectación en su salud es tan considerable que, de acuerdo con las recomendaciones que da el médico, que no puedes ponerse al calor, no puedes ponerse a la luz, no puedes ponerse al ambiente en general, tiene que guardar reposo absoluto, implica que esa afectación en su salud es lo suficiente para impedirle a él, dificultarle a él la ejecución de su actividad laboral que venía desempeñando en ese piqueteadero con el cargo de oficios varios. Entonces, a la luz de la Corte Constitucional y vía una acción de tutela, esta persona Marcos, y ocurrió en la vida real, porque esto es un caso de la vida real, ha acudido a este juez de tutela con el fin de que éste se encargue. ¿Por qué? Porque resulta que este empleador, aun cuando inicialmente dijo que asumiría los gastos pertinentes de medicamentos y todo, incluso de la cirugía, luego ¿qué hizo? A la semana lo despidió. Entonces Marcos acude al juez de tutela invocando su derecho a la estabilidad laboral reforzada para que sea este juez de tutela el que ordene a este empleador a reincorporarlo nuevamente a la empresa e incluso a afiliarlo a la seguridad social, porque él tiene una cirugía. En todo caso, garantizarle, bien sea a través del sistema o directamente de manera particular, la cirugía que él está necesitando con tanta urgencia y los medicamentos y el tratamiento que necesita. Entonces, muy bien, entonces el caso de Marcos aplica. Y en nuestro caso, bueno, pero ¿y si voy a la clínica y el médico me valora, y si me incapacita, digamos, los 2 días que debe pagar el empleador? ¿Me pueden despedir? ¿Qué opinan? ¿Difícil? Muy bien, Jenny, acertaste. Exactamente. Si está incapacitado como tal, durante los días de incapacidad no se puede despedir un empleado. Operaría este beneficio, esta protección. Otra cosa es que yo me sienta mal, me siento indispuesta, me quedo en la casa, digo no, aviso que estoy mal y no me pueden despedir. Pues mentira, porque ¿dónde está la evidencia documental? Como analizamos que eso debe estar soportado, documentado. ¿Dónde está la evidencia documental de mi situación de afectación en salud? Ninguna. Entonces, a lo verbal queda en el aire, las palabras se las lleva el viento, como dice el dicho coloquial. Entonces, finalmente ahí no operaría. Pero si estoy incapacitado, sí. Durante la incapacidad, sí. Perfecto. Entonces, con esto damos por terminada la videoclase.
Si tienen alguna otra pregunta, tienen preguntas, por favor me las pueden hacer. Recuerden que les he comentado que adicional a los correos electrónicos que estoy recibiendo de ustedes, sigo recibiendo y los sigo dando respuesta, ustedes tienen la oportunidad de solicitar conmigo unas asesorías para temas puntuales que ustedes requieran sobre lo que hemos trabajado, sobre lo que hemos visto. Igualmente seguiré haciéndole la retroalimentación de sus trabajos. Espero de aquí a que finalice la semana poder irles cargando ya las notas de la segunda actividad. Y pues recuerden que no hay aplazamientos para la presentación de las actividades, salvo justa causa comprobada, soportada debidamente y tramitada a través de la dirección del programa. Recuerden que la presentación es después de fecha, habilitaciones y supletorios son cosas que pues cuando nos toque hacerlo lo hacemos, pero en la mejor de los casos es evitarlo por los trastornos administrativos que esto genera y nos retrasa toda la programación. Entonces es más por el bienestar de todos ustedes que por cualquier otra cosa. Sí, fíjate que Natalia está tocando un punto clave que también lo revisamos y es el tema que el empleador debe estar informado. Pues claro, porque pues si el empleador no está informado de la situación y tengo mi afectación en salud y yo nunca lo comunico, pues hay unos exámenes ocupacionales, ¿no? Pero a veces hay patologías que no se muestran, no es posible evidenciarlos con un examen ocupacional. Entonces también es importante eso y de hecho es un deber del empleado, el autocuidado e informar también las situaciones y los impases de salud que pueda presentar. De hecho es un deber que debería estar y lo podemos lograr consagrar a nivel del reglamento interno de trabajo, incluso en el mismo contrato de trabajo. Entonces, en el caso que plantea Natalia, que dice que la persona sufre lupus, tiene una recaída, dura 3 meses incapacitados por problemas respiratorios, cuando regresa al trabajo informa su situación y la jefe le hace la vida imposible hasta aburrirla, haciendo que esta persona renuncie. Entonces, Natalia sí se podría estar configurando una situación de acoso laboral. Recuerda los requisitos que vimos, siempre hay una clara intención de perjudicar, de generar un perjuicio laboral del empleado hasta el punto pues que éste llegue a renunciar, ¿sí? Es uno de los objetivos a veces muy claros de este tema del acoso. Entonces igualmente aun cuando ella supere la incapacidad, habría que mirar si el médico tratante da unas recomendaciones para el cargo en el que la persona esté ejecutando. Si hay unas recomendaciones, la empresa debe respetar esas recomendaciones y ese deber de respetar las recomendaciones está dentro del marco del fuero de los discapacitados, dentro de este derecho que es la estabilidad laboral reforzada. ¿Ya? Entonces habría que mirar también esa parte, porque si eventualmente el cargo para el que ella desempeñaba de pronto resultara incompatible con su afectación, con su tratamiento incluso, tendría que evaluarse una reubicación. Pero sí, en el caso del acoso, sí podría constituirse. Sí, exacto, Natalia, perfecto, sí. Sí, claro, como te decía. Entonces, listo. Sí, necesariamente el empleador tiene que conocer, porque pues el empleador, si no conoce, cómo va a hacer un seguimiento al caso si no conoce. Y he tenido casos en los que el empleado manifiesta unas patologías incluso sí de origen común, como discopatías de la columna lumbar,
problemas prostáticos, ¿sí? Problemas osteomusculares incluso, pero nunca refiere esa situación a su empleador, y el empleador le hace los exámenes de rutina, periódicos y todo, más sin embargo él nunca refiere nada de esta situación. De hecho, esta persona fue retirada del empleo, y pues ni siquiera el examen de egreso se lo quiso hacer, y luego sale demandando al empleador que por estabilidad laboral reforzada, pero si nunca le informó cómo el empleador va a tomar las medidas pertinentes. Si de pronto hasta le hacen el examen, de hecho le hacían el examen y le decía, ¿le duele? No, todo en orden, ¿sí? ¿Le duele aquí? ¿Le duele allá? No. Y los exámenes de rutina, porque es que lamentablemente pues hay patologías que es muy difícil, casi que negativo poderlas descifrar con los exámenes periódicos ocupacionales. Entonces, de ahí el deber que tiene el empleado desde el punto de vista legal de informar la situación de salud que él presente, para que de esta manera pueda operar la protección. Si el empleador ha podido conocer esta situación, pues opera la protección, pero si no existe forma de que el empleador lo hubiese podido conocer, pues no. Así de simple. ¿Listo? Entonces, bueno. Si no tienen más preguntas, podemos dejar acá la videoclase. Yo sigo atenta a sus correos, a sus solicitudes, para darles respuesta. Y entonces nos estaríamos conversando en la próxima videoclase. Sí, es cierto, Natalia. Sí, como te digo, he tenido casos así en los que pues no, finalmente no se puede lograr nada por ahí, porque pues si la persona no actuó en conformidad con lo legal, en cumplimiento de su deber de informar, pues esa es la sanción que reciben. Bueno, entonces que tengan todos una feliz noche. Y nos estamos hablando la próxima videoclase, o previamente, pues si alguno de ustedes está interesado en alguna asesoría sobre alguno de los temas que hemos tratado, para esclarecer alguna duda o inquietud. ¿Listo? Entonces, feliz noche.